Yo soy Cecilia del Carmen Lobatón Esconda y yo les voy a hablar acerca del lineamiento de tiempo de la crisis financiera del país de Estados Unidos en el año 2007 hasta el 2008, ¿no? Les voy a explicar acerca de qué sucedió en el estado económico de Estados Unidos, ¿sí? Ahí hay dos puntos en lo que es que el primero es que este señor Berg admite que este fondo de cobertura no es muy valiosa en el mercado, ¿no? Y segundo es que este banco importante salvó lo que es el mes de junio, ¿no? Que es que los inversionistas apostaron por este banco, ¿no? Hipotecario de alto riesgo. Pasamos en el mes de agosto. En el mes de agosto tenemos lo que es la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos en este mes incluyó, ¿no? Invirtió lo que, o depositó lo que es un monto de 2.000 millones de dólares, ¿no? Seguidamente por el Banco Central Europeo, también llamado como BCE, ¿no? Que también desembolsó lo que es 65.000 millones de dólares. Adicionalmente, y luego le siguió el Banco de Japón, ¿no? El Banco Central de Japón con unos 5.000 dólares, ¿no? A su mercado. Por ahí en este mes por primera vez el Banco Central de Estados Unidos tuvo como objetivo, ¿no? Calmar lo que es los temores debido a las crisis hipotecarias, ¿no? De viviendas que ocasionó Estados Unidos, ¿no? Que provocaría así la reducción de los créditos. En el mes de septiembre de 2007 tenemos lo que es las pérdidas desatadas, ¿no? Y, o sea, y ahí eh, se excedió el cálculo más pesimista que se pudo ver. Ahí por primera vez dentro de 4 años, ¿no? La Reserva Federal de Estados Unidos minimiza lo que es la tasa de interés, pues al siguiente mes, en octubre, se da lo que es la reducción de tasa de interés a un 4,5% y también la que son los gastos de construcción, particularmente lo que son las viviendas privadas, ¿sí? Aquí el banco de inversión Lynch anuncia que tendría que asumir lo que son las pérdidas, no con debido a un monto de 5.500 millones de dólares, ¿no? Por malas inversiones relacionadas a las crisis hipotecarias de Estados Unidos. En el mes de diciembre, el señor Morgan Stanley anuncia que el 10% de sus ventas será pasado al gobierno chino, ¿no? Eh, a, con un objetivo que tiene conseguir más dinero, ¿no? Pasamos a lo que es el año 2008, ¿no? En enero del 2008 tenemos lo que es la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Que se reduce nuevamente del 4,5% a un 3,5%, ¿no? Aquí el presidente George Washington admite que la crisis hipotecario sí afecta en lo que es la economía de Estados Unidos. En febrero tenemos lo que son las pérdidas empresariales de Japón no financieras, no debido a Estados Unidos, ¿no? Se duplica en los últimos 3 meses, ¿no? Del 2007. En, en marzo, las acciones
cayeron a nivel mundial. Creo que este mes, en ese mes fue el mes más impactante de los 2 años, ¿no? Ya que ahí en este mes ya llegó en lo que es el nivel global, no solamente Estados Unidos, no solamente Japón y no solamente Europa o algo así, sino a nivel global, a nivel mundial, en todos los países, en los 15 países, en todos los tratados, ¿no? Comenzó a afectar lo que son las crisis económicas, financieras y se fue extendiendo, ¿no? Aparte de ello, Estados Unidos. Lázaro, y yo le voy a dar el análisis acerca de lo que es la crisis financiera en el periodo 2007-2009 en el país de Estados Unidos. Bueno, iniciando les puedo decir que esta crisis fue una de las crisis más grandes a nivel mundial, ya que no solo afectó al país de Estados Unidos, sino a diversos países del mundo, trayendo con ello el quiebre de los bancos más importantes del mundo, siendo uno de los más marcados la caída de Lehman Brothers el 15 de septiembre del año 2008. Lo más sorprendente fue su avance tan grande y rápido, ya que incluso países tan alejados como Islandia se vieron afectados en su totalidad. En Islandia la moneda nacional se devaluó de forma muy pronunciada, las transacciones de moneda extranjera se suspendieron virtualmente durante muchas semanas y la capitalización bursátil de la bolsa islandesa se redujo en más del 90%, lo cual también trajo que el Producto Interior Bruto del país disminuyera en un 5,5% en términos reales en los primeros 6 meses del año 2009. Se puede decir que esta crisis se dio por los atentados terroristas, uno de ellos el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, que fue el atentado de las Torres Gemelas. Esto dejó mucho pesimismo e inestabilidad en las familias estadounidenses, lo cual produjo que los bancos centrales bajaran su tasa de interés llegando al 1%, trayendo con ello el poder incentivar a las familias estadounidenses a poder hacer préstamos e inversiones. Bueno, entonces al hacer esto las familias estadounidenses estaban incentivadas a poder a tomar estos préstamos, ¿no? Entonces, esto también dio que los bancos otorgaran una serie de préstamos a clientes que no contaban con respaldos financieros, y ya que muchos de ellos no tenían un historial, no contaban con un historial crediticio, que era lo que normalmente pedían los bancos, ¿no? Sino al contrario, estos contaban con un historial crediticio bastante bajo. La mayoría de estadounidenses pues decidió solicitar préstamos para invertirlos en lo que son las compras de vivienda, trayendo con ello así hipotecas de alto riesgo. De ahí es donde proviene el nombre de hipoteca subprime. Bueno, todo era bastante estable, pero más que todo para los estadounidenses, no para el banco ni para el Estado, ya que la tasa de interés era bastante cómoda y permitía que los clientes pudieran pagar a tiempo sus cuotas. Sin embargo, esto no era favorable para el país, ya que no traía beneficios y se venía a ver que iba a haber una posible inflación. Por ello, la Reserva Federal en el año 2004 decide subir la tasa de interés del 1% al 5,25%, evitando de este modo que se dé esa inflación que se venía a ver. Esto dio que las cuotas de crédito aumentaran y trajo consigo que los clientes ya no pudieran seguir pagando las letras de sus hipotecas. Bueno, para concluir podemos decir que dentro de esta crisis financiera todos los involucrados fueron culpables, porque en primer lugar los bancos, porque aprovecharon una causa que fue bastante terrible, como fue el atentado de las Torres Gemelas, para poder hacer que las personas, o bueno, que los estadounidenses quisieran invertir, quisieran solicitar préstamos, buscando en sí su beneficio, otorgando una tasa de interés del 1% que obviamente sabían que eso no iba a seguir siendo duradero porque no les iba a convenir, porque a la larga iba a traer muchas repercusiones negativas para el país. En segundo están las familias estadounidenses, porque al ver que obviamente, o sea, uno hay que ser realista, ¿no? Vieron que les habían otorgado una tasa de interés del 1% que la verdad no era muy creíble, y que obviamente se sabía que no iba a durar todo el plazo que que tenían pactado en el pago de sus cuotas, ¿no? Y viendo eso, pues tampoco vieron la economía que se podía venir con todos los sucesos, que iba a traer que esa tasa de interés fuera tan baja, o sea, no evaluaron muchos de esos factores.
Y bueno, por último, logramos notar que la Reserva Federal también, al hacer un cambio muy drástico, al subir así repentinamente la tasa de interés de lo que estaba al 1% al 5.25%, es un extra del 4.25% de más, en donde, bueno, obviamente afectó de manera directa a las familias estadounidenses porque no contaban con ese porvenir, ¿no? O bueno, quizás sí lo sabían en sí, pero no habían hecho como que una planificación o algún tipo de arreglo para que ellos pudieran, si es que en tal caso de acá a unos meses llegar a subir esa tasa de interés, estar precavidos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días, yo soy la alumna Raquel Díaz. ¿Cómo una crisis nacional se convirtió en una crisis global? Vivimos en un mundo cada vez más complejo, donde los ajustes a los cambios son más delicados, ya que esta avanza a una velocidad impresionante. Como por ejemplo, cualquier tipo de crisis que llegue a darse en una de las potencias mundiales traerá consigo una gama de cambios que se darán en sectores políticos, económicos, productivos, entre otros, repercutando negativamente a otras economías desarrolladas o emergentes. Esta se da a la interconexión del sistema financiero global que se... Durante esos últimos 18 años hemos presenciado distintas crisis nacionales que se convirtieron en globales, como la crisis de Argentina, que se da entre el 2001 al 2002, donde este gobierno llega a carecer de fondos para poder mantener la paridad fija entre el dólar y el peso, además imponiendo restricciones a la retirada de depósitos bancarios denominados los corralitos, para evitar así la fuga de capitales. Entre el 2007 al 2010 se generan tres crisis. Una de ellas fue la Gran Recesión, que se da en Estados Unidos, que es donde sufre una mayor crisis después del año 1930. Es de la deuda en Europa, la guerra de divisas y desequilibrios mundiales. En esta, el G20 cobra un papel muy importante. Este foro internacional, integrado por 20 potencias mundiales, llega a criticar la inyección de dinero que se da en este desequilibrio y guerra. Basándonos en Estados Unidos, ¿cómo este gobierno llega a ser una de las potencias mundiales? Pues, esta se desencadena después de la Segunda Guerra Mundial, donde el país mencionado y el Reino Unido llegan a ser grandes potencias económicas. Las crisis que pueden llegar a darse en potencias mundiales se denominan por muchos economistas como una crisis subprime o como una gripe que se afecta a sí misma y al resto de los sistemas financieros, provocando así fluctuaciones y restricciones crediticias. Buenas noches, docente. Mi nombre es Usea Flores Gabriela y en esta oportunidad le vamos a explicar acerca sobre qué es la crisis financiera en Estados Unidos y cómo afectó esto al Perú. Si bien sabemos, sí sufrió daño en nuestro país, ya que como sabemos Estados Unidos y algunos países de la eurozona como Irlanda, Italia, Portugal, entre otros, son uno de los mayores demandantes de los productos latinoamericanos. Como sabemos, nuestra economía en esa época está evolucionando, entonces no era una economía estable, sino que dependía de otros países que importaban eso, entonces ahí teníamos la oportunidad. ¿Qué hizo y qué está haciendo el gobierno para soportar esta crisis global? Bueno, nuestro país, como ya lo dije, sufrió daños, pero no tanto como Estados Unidos, Grecia, Irlanda, Portugal, España o Italia. Ellos se endeudaron para financiar los mencionados programados en circunstancias en que los niveles de deuda ya eran otros, o bueno, ya eran altos. Mientras que el Perú no requirió de hacerlo, pues tenía ahorros, tenía un superávit fiscal del trienio 2006 y 2008. La prudencia fiscal rindió frutos. En términos simples, los bancos centrales y los gobiernos fueron al rescate y fueron uno de los primeros en emitir dólares y euros. Bueno, un año después, en el 2009, los resultados fueron otros.
ya que el Perú formó parte de uno de los 10 países en